La comunidad de gelatina que crece, también se desarrolla, se multiplica, en este caso también te forma, no solamente con este curso que veíamos recién, sino también con nuestro invitado del momento. Es un amigo de la casa, ustedes lo conocen, lo quieren, ya algunos de ustedes en el chat estaban acertando. En la mañana de Circo Freak saludamos al profe Broda. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno. Invadido por el sentimiento sanmartiniano. Muy claro, porque, a ver, el viernes es día no laborable para muchos. ¿Por qué? Porque, bueno, el viernes es feriado puente en realidad. Sí, sí, por supuesto. Puente turístico. Porque existe una política de promoción del turismo que este gobierno puede estar destruyendo a través de su política cambiaria y la eliminación de otros feriados puente, así como la eliminación de asignaciones a las provincias. Pero más allá de eso, porque tenemos un nuevo feriado debido a lo que es el aniversario del paso a la inmortalidad del general San Martín, 17 de agosto de 1850, a los 72 años en Boulogne-sur-Mer, Francia. ¿Cómo interpela la figura de San Martín en este presente? En este presente, yo diría primero que nada que San Martín interpela al conjunto de la sociedad argentina desde siempre. Y que eso es interesante tanto porque lo podemos encontrar como una reivindicación de los liberales en el siglo XIX planteando la construcción del Estado-Nación, y podemos encontrar que el ERP, cuando hizo su bandera, usó la bandera del Ejército de los Andes con una estrella roja. Entonces, de una u otra manera, toda la sociedad argentina lo ha tomado desde siempre. Y yo ayer repasando, ayer hicimos una transmisión especial en mi canal por San Martín, pensaba en una frase, ¿no?, que tal vez nos sirva para los tiempos que nos tocan vivir. A principios de 1818 la causa de la independencia de Chile parecía peligrar, y de hecho en marzo las fuerzas patriotas del Ejército Unido argentino-chileno son derrotados en la batalla de Cancha Rayada, un desastre militar, un ataque sorpresivo de Osorio al ejército de San Martín, que le provoca, diría, su derrota más dura. Y parecía que esa causa se derrumbaba. De hecho, el frente en Chile se desmoronaba. Montones de partidarios de la causa patriota en Chile decidían emigrar o defectar. Y en ese marco, San Martín da su discurso más importante a las tropas chilenas en público, en donde pronuncia una frase que solemos utilizar, que es: la patria vive y vencerá, planteando que ese revés militar no representaba la derrota definitiva, que de una u otra manera se podía reorganizar las fuerzas, seguir combatiendo, y él mismo va a decir: muy pronto vamos a tener una gran victoria. Y esa victoria ocurrió, y fue la batalla de Maipú, considerada por muchos el mayor triunfo militar de San Martín, que sella la independencia de Chile. Entonces, ¿qué rescataría? Y bueno, para empezar, esta noción de que la patria vive y va a vencer. No, porque en estos tiempos en los que parece que uno debe estar desmoralizado, que ocurren catástrofes y nos gobierna una manga de oligofrénicos, es interesante pensar la posibilidad del sentimiento sanmartiniano, no solo de entrega a la patria, sino de mantener el espíritu de lucha incluso en las situaciones más adversas. De nuevo. Claro, no estaba midiendo la correlación de fuerzas. Para nada. E incluso en ese sentido de medir la correlación de fuerzas, la otra gran frase que siempre se cita, y posiblemente muy mal por parte de algunos, ¿no?, que es la frase de seamos libres y lo demás no importa nada, en realidad empieza con un desarrollo más amplio, que es que San Martín creía, al igual que muchos, que se iba a producir una expedición, una invasión realista al Río de la Plata. De hecho, hacia 1820 era muy probable que se produzca el desembarco de un ejército realista en Buenos Aires. Casualidades de la historia, se produce un alzamiento liberal en España que da por tierra con ese proyecto. Pero uno de los planteos de San Martín, hablando de medir la correlación de fuerzas, era que no cabían dudas de que viene una gran expedición, que íbamos a pelear y le íbamos a hacer la guerra con lo que dispongamos, ¿no? Si es necesario usaremos las baguetillas que nos tejan nuestras mujeres, o lucharemos en pelotas, como nuestros paisanos, los indios, ¿no? De hecho, Sarasola tiene un libro histórico de la historia de los pueblos originarios, que es Nuestros paisanos los indios, porque así se refería San Martín a ellos. Y en esa noción de una patria más grande también existía la idea de seguir combatiendo pese a la correlación de fuerzas. Otro punto para pensar, ¿no?, la integración latinoamericana, nuestra patria grande, nuestra defensa común con los pueblos oprimidos, es que el proyecto que defendía San Martín en Chile llamaba a la conformación de un Congreso Común de Argentina, Chile y Perú,
para la conformación de la federación de estos pueblos, porque consideraba solo de esa manera se podía lograr la independencia frente a España y la impotencia de esa metrópoli que pretendía someter estos territorios. Y hoy nos encontramos una vez más frente a esos proyectos colonialistas de sujeción a Estados Unidos, a Israel y demás, que parecieran también venir de la mano de, no sé, enfrentarnos a nuestros hermanos latinoamericanos, utilizar palabras despreciativas hacia ellos, Y también fomentar en nombre de el la desprecio a libertad. los inmigrantes y ese tipo de cuestiones en nombre de la libertad. Cuando, no sé, San Martín podía plantear que los mejores soldados de infantería eran los soldados africanos, que los indios eran un elemento central para asegurar la independencia, que ese ejército tenía que construir una patria grande, e incluso, de nuevo, más allá de la correlación de fuerzas, ir a Perú y en contra de los intereses de lo que eran la casta dominante de la élite criolla blanca, impulsar la abolición del tributo indígena y la libertad de vientres. Otro elemento, ¿saben qué está interesante de San Martín? ¿Cómo se financió el ejército de los Andes? ¿Cómo se financiaba? ¿Cómo se financió? Y primero, Habían también cuello de botella económico, digamos. había un cuello de botella económico. El ejército de los Andes fue el ejército más grande que conformó el bando patriota en la Guerra de Independencia. 5.000 soldados. Alrededor de 3.500 eran de Cuyo, una provincia que no era la más poblada. Y lo interesante es que San Martín, para financiarlo, tenía este cuello. Por un lado estaban los aportes de Buenos Aires, pero por el otro tuvo que recurrir a todos los mecanismos que le daba su propio terruño. Y en ese territorio impulsó cosas como una contribución extraordinaria de los propietarios españoles, los peninsulares, a los que se le incautaron riquezas. Y también los condenaba a trabajos forzosos, a los que eran enemigos de la causa revolucionaria, planteando que todos debían aportar, ¿no? Ahí me genera algunas fantasías. Pero es interesante pensar, yo muero por verlo a Galperín en una granja colectiva aportando a la patria, pero es interesante pensar que San Martín concebía que esos hombres, que eran los más ricos, los más tendientes a enfrentar a la causa nacional, eran los que tenían que contribuir. Ahora, ¿qué motivo? Porque los plebeyos son los que ponen el cuerpo. Porque son 2.500 alrededor de soldados africanos los que formaban el grueso de la infantería de San Martín, que iba a dejar la sangre para que esta tierra sea libre. ¿Qué motivaba a aquellos que seguían a San Martín? ¿Cuáles eran las motivaciones, los anhelos que tenían para sumarse a ese ejército, para dar esa batalla? Había varios puntos. Para empezar, hay que considerar que, por ejemplo, cuando San Martín va a emprender la campaña de Chile, le envía a Marcó del Pont, el gobernador español, el gobernador realista en Chile, la proclama de la independencia. Una proclama que públicamente Marcó del Pont quema, porque según el derecho de gentes, el no reconocimiento de la independencia de esos territorios, les permitía considerarlos insurrectos, insubordinados y traidores. A veces tenemos esta visión medio edulcorada de la guerra de independencia. La guerra de independencia se pareció mucho a una guerra civil en donde se tomaban represalias contra la población. Cuando pensamos en qué suponía enfrentar a una potencia como España realista, era que, por ejemplo, las tropas españolas, las tropas realistas más que españolas, porque también había criollos entre ellos, realizaban saqueos, ejecuciones, violaciones y asesinaban a aquellos que consideraban traidores. Así que, por un lado, después de la experiencia de la autonomía, estaba la idea de mantener cierta noción de libertad que se podía expresar en que no te gobernara un soberano extranjero en una metrópoli. Después, incluso porque la revolución de independencia fue una revolución, San Martín abolió el tributo indígena en Perú, donde 40 años antes la rebelión de Tupac Amaru, que planteaba cosas similares, había sido aplastada a sangre y fuego con sus principales líderes torturados y asesinados. San Martín proclamó la libertad de vientres en Perú. San Martín liberó a los soldados africanos que se unían a la causa de la independencia. Incluso cambió las normas del ejército libertador, planteando que podían llegar a rangos de oficiales, porque decía que entre muchos de los esclavos había hombres más que capacitados y que solo podía haber razones políticas para impedir su ascenso. Entonces, ¿qué motivos había? Que había una causa revolucionaria, pero que además se pensaba como la defensa del propio territorio ante un enemigo que era visto como extranjero. Por eso, incluso en Cuyo, cuando se preparaba la campaña de los Andes, había gran parte de un discurso que era revolucionario, que llamaba a enfrentar a los maturrangos, a los godos, a los sarracenos. Y ese fervor era sentido por toda la población.
Así que sí, existía esa conción que si bien todavía no podía ser nacional en el sentido moderno que nosotros lo pensamos, era una nación que apuntaba a un concepto de libertad. Entendía por lo menos como una autonomía respecto a un poder extranjero, pero también una lucha contra esas altas jerarquías, ¿no? Esa pasión igualitaria de, por ejemplo, abolir las divisiones entre las castas del mundo colonial. ¿Y qué significó San Martín a nivel regional, ¿no? Por fuera de las fronteras de la República Argentina, cómo determinó también el derrotero de otros países? En 1822, tras la entrevista de Guayaquil, Simón Bolívar hace una apreciación de San Martín, en la que planteaba que nunca había visto un hombre que tuviera tanta popularidad entre su ejército, al que el Perú reconocía como libertador. Es interesante pensar que la palabra libertador no es algo que acuñamos posteriormente nada más, sino que Bolívar reconocía en San Martín a un igual. Entonces, ¿qué fue San Martín? Fue el libertador. Y no fue el libertador de Argentina, eso es importante retomar. Claro. Porque la causa, y esta era la militancia de San Martín en las negociaciones con Pueyrredón, pero después también con Rondó. Rondó, en el momento cúlmine de la crisis del orden directorial, le solicita a San Martín traer al ejército de los Andes para aplastar a los caudillos. San Martín se niega, lleva adelante un acto de insubordinación, planteando que la independencia de ese futuro territorio era inconcebible sin la independencia de Chile y Perú. Y en ese sentido, San Martín representa el proyecto continental, porque no solo desde el Río de la Plata cruzó los Andes, de nuevo yo lo planteo siempre, los Andes son la cadena montañosa más larga del mundo, una de las más altas del mundo, y con la tecnología del siglo XIX se cruzaron 5.000 soldados, armas, artillería, equipos, no solo para cruzar. O sea, piensen en cruzar hoy a caballo, con la tecnología de hoy, con algún GPS se agarra la señal, y a pata, quizás con una bota térmica, los Andes. Ahora piensen hoy es inconcebible hacerlo hoy. Ahora piensen en cruzarlo con la tecnología del siglo XIX, cargando equipos, y cruzarlo para del otro lado ir a una guerra contra una potencia. Y San Martín hizo todo esto pensando no solo que esa independencia es una causa común, sino que asegurar el proyecto del desarrollo de esas naciones sería a partir de esa unión común, de esa federación de naciones, del Congreso común que se conformaría. Y que de hecho cuando se terminó llevando adelante bajo el liderazgo de Bolívar en Panamá, acá ya gobernaban los que creían en la patria más chiquita, ¿no? Como Rivadavia, que terminaron rechazando esa convocatoria. Claro, porque además tenés lo que implicaba en ese momento las comunicaciones. El delay que generaba que el proceso político que estaba sucediendo aquí en lo que hoy es el AMBA y mientras lo que sucedía allí en la cordillera, ¿no? Tenías también como había como de repente dos situaciones, mientras uno estaba en una, acá estaban en otra. Es muy interesante que en ese proceso San Martín viaja varias veces a Buenos Aires de nuevo. Viaja después de Chacabuco y lo recibe Pueyrredón con honores, le hacen cantos, alabanzas. Y bueno, Pueyrredón le dice, yo banco mucho de independencia, pero no hay plata, básicamente. De hecho, hay una frase literal que dice, falta plata. Y San Martín vuelve a seguir la campaña. Después de Maipú vuelve y el cónsul norteamericano en Buenos Aires dice, solo se me ocurre compararlo con Washington volviendo de su triunfo en Filadelfia. ¿No? Sentido común estadounidense precoz en esa época, pero pensando en la gloria que tenía ese hombre que venía de combatir en Maipú. Y esa causa, que ahora vemos con el diario del Lunes y decimos, claro, era la independencia de estos territorios, no era algo resuelto por entonces. San Martín fue un impulsor de la independencia. La declaración de Tucumán se hace en gran parte a pedido de San Martín, que concebía que no tenía sentido, decía, tener pabellón, tener cucarda, no por los cucas, sino refiriéndose a la escarapela, tener himno, si no se declaraba la independencia, si seguimos peleando en nombre de Fernando VII. Entonces, San Martín es el detonante, es el hombre de la independencia, y esa causa no se circunscribía únicamente a las fronteras de este territorio, sino que abarcaba una patria más grande. Y en ese sentido, es valiosísimo pensar que es un hombre que nació en estas tierras, el que aseguró que, por ejemplo, Chile sea independiente, que llevó adelante una incursión anfibia a gran escala que provocó el derrumbe de la causa realista en Perú, el principal bastión. Claro. Tomás Guido, cuando entra en Lima al ejército de San Martín,
en julio de 1821 dice, uno de sus principales compañeros, miembro de la logia y demás, sostiene que tenía una emoción increíble de ver el estandarte de la libertad en la ciudad más importante de América, ¿no? Y también por otro lado había un sentido de entrega, porque San Martín, siendo el comandante del Ejército Unido, rechaza ser gobernador de Chile, luego acepta el cargo de protector del Perú y lo sostiene durante un año. Y a medida que se derrumbaban las alianzas que había forjado, el mando del ejército se disputaba, el frente de la guerra se hacía más difícil y Bolívar avanzaba mucho más consolidado, San Martín hace su propia renuncia histórica, donde plantea que detrás de él tenía el estandarte de Pizarro, aquel que había sometido al imperio inca a la esclavitud, y que tras años de revolución y guerra, vea su propio sacrificio recompensado sobradamente con la libertad de estos pueblos. Y que él mismo dejaba una nación independiente a los peruanos para que la construyan. Y dice que lo hagan en unidad defendiendo esa nación o la anarquía, ¿no?, y la desunión los devorará. Pero hay una renuncia histórica incluso a dirigir ese proceso y a plantear: yo los ayudé a esta libertad, a esta independencia, ahora sigan su camino. Te consulto ahora porque fue motivo de discusión hace muy poco el sable corvo del general San Martín. ¿Qué simboliza y cuál fue su utilización real en todo este camino libertador? Bien, el sable corvo de San Martín, un sable de origen persa, de estilo persa, si no me equivoco, que él lo adquiere obviamente cuando estaba en Europa y que lo acompaña en toda la causa, ¿no? De hecho, bueno, casi todas las representaciones de San Martín incluyen al sable, incluso en ese famoso cuadro de Chacabuco que recién veíamos. El sable de San Martín no lo acompaña inmediatamente cuando parte al exilio, sino que él tiene que hacer unas negociaciones para que lo traiga su hija y sus compañeros. Como tal, formaba parte de un patrimonio histórico, era un sable entallado con empuñadura de oro. Y lo interesante una y otra vez es que San Martín en el exilio se mantuvo históricamente conectado a lo que ocurría en la Argentina. Que cuando se produce el bloqueo francés inicia una correspondencia con Rosas, incluso plantea volver al país para combatir contra los franceses, y que ese sable que él tenía en el exilio le es legado a un hombre como Juan Manuel de Rosas, perdón que es el momento rosista, planteaba por ser el máximo defensor de la dignidad de la República ante los extranjeros que buscaban someterla. Y a veces pienso en el San Martín edulcorado, que parece que no era un comandante militar, que no era un revolucionario y que no tenía opiniones políticas fuertes. Y San Martín le legó su sable a Rosas. Después, lamentablemente, Rosas también muere en el exilio y hay que hacer toda una serie de tejes y manejes para repatriar a San Martín en 1880 y posteriormente al sable. Pero el sable tenía una potencia simbólica desde ese momento. Si no, insisto, a finales del siglo XIX se plantea repatriar el sable. Si ya tenían a San Martín, ¿para qué el sable? Porque siempre se consideró que esa era la espada de la liberación de Sudamérica. También el sable de Bolívar, ¿no? Vamos a reconocerle eso. Y para pensar los debates, en 1963, pleno gobierno de Ilia, época de la proscripción, un comando de la JP secuestra el sable de San Martín, planteando la discusión sobre el carácter del ejército argentino. Un ejército que había participado del bombardeo de Plaza de Mayo, la Marina sobre todo, ¿no? Pero que después había derrocado a Perón, que parecía entregarse al sometimiento a Estados Unidos, que defendía intereses foráneos, y planteando recuperar el espíritu del ejército sanmartiniano. Después negocian y lo terminan devolviendo. Y es por eso que el sable que históricamente estaba en el Museo Histórico Nacional termina en Granaderos. Otro tema interesante para pensar en otro momento es que Granaderos es históricamente el regimiento que ha sido más democrático en nuestra historia. Este año se cumplieron 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo y un elemento que a veces obviamos es que cuando se bombardeó Plaza de Mayo hubo combates en tierra porque hubo un cuerpo de infantes de marina que se proponía tomar la Casa Rosada. Y quienes defendieron fueron los granaderos a caballo, que no es que solo están ahí para tener uniforme, son un cuerpo militar de élite. Claro. ¿No? Y hubo granaderos que pelearon contra las fuerzas golpistas que bombardeaban la Plaza de Mayo en 1955. Posteriormente sería obviamente con Cristina que el sable vuelve a estar
a la vista de todos. Otro elemento que quiero aprovechar es que no solo tenemos el sable en el Museo Histórico Nacional, espacio hermoso para visitar, sino que nunca está más olvidar que en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires tenemos a San Martín, ¿no? Y que es solo pasar por la Catedral de Buenos Aires, yo lo hice hace un par de semanas nomás, y poder saludar al Libertador y su pabellón. San Martín tiene esa potencia. San Martín es el padre de la patria casi que con un consenso absoluto. Es muy difícil ser ser enemigo de San Martín. Es que, y quiero plantear como que comenzabas, todos son sanmartinianos. Sí, pero hay como un germen con- marginal, hispanista, que le hubiera gustado seguir siendo súbditos de los reyes de España, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Hace 200 años que tienen sable corvo bien adentro, y San Martín nos ahorró tener hijos de primos gobernándonos, para que, bueno, ahora estamos en el incesto y ese tipo de cosas. Perdón pero me aparece, Por ¿no? A mí me suerte. aparece un par de personajes que dan vueltas, que dicen, San Martín era un agente inglés, ¿no? Claro. Y parecen que descubrieron algo porque encontraron un documento de Alvear, enemigo de San Martín, planteando esas cosas. Y lo cierto es que, por ejemplo, la vinculación de San Martín con logias masónicas y demás respondía a las formas que tenían las organizaciones revolucionarias en ese momento, porque estaban peleando contra monarquías absolutas. Y ese San Martín, que tiene esa potencia revolucionaria, que es un símbolo para la región, es un hombre que entregó su vida a la causa de la independencia, a la causa de la libertad verdadera, no la libertad que es estar sujeto a Estados Unidos. Sí, la emancipación. Y en ese sentido hay motivos sobrados para considerarlo el padre de la patria. Y creo que una de las cuestiones que tenemos que terminar de resolver es cómo honramos a ese tipo de figuras y qué lugar les damos cuando todavía están entre nosotros. Pues San Martín murió en el exilio, Rosas murió en el exilio, montones de figuras que entregaron su vida por este suelo fueron menospreciadas y reivindicadas a posteriori. Si bien San Martín fue una celebridad, en los años 20 su rol era cuestionado porque no había participado del aplastamiento a los caudillos, ¿no? Se había sublevado con su ejército, pero porque veía el cuadro más grande. Porque San Martín decía, si nosotros desviamos al ejército de los Andes en este momento, se va a perder la posibilidad de asegurar la independencia. Y en vez de quedarse en el chiquitaje de ese enfrentamiento entre unitarios y federales, pensaba en la causa mayor que era la independencia de esta tierra. Profe, ¿qué, no sé, charlas tenés en agenda? ¿Dónde te pueden seguir? Bien, voy a dejar un chivo, que es que el 22 de agosto, en 9 días, voy a estar en el Conex haciendo mi show, es más Bien. complejo, que es un recorrido histórico. Están todos invitados a venir, ahora si quieren alguna entrada lo podemos resolver, a través de temas de nuestra historia argentina y la historia mundial. Y como montones de relatos que se construyen sobre el pasado y falsos sentidos comunes son fácilmente desmontables cuando vemos un poco en la historia. Desde la idea de que éramos la primera potencia mundial y tenemos que volver a ser el granero del mundo, hasta los 100 años de decadencia, los 70 años de peronismo y otros tantos problemas como la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Así que a todos los que les interese la historia y pensar de una forma más compleja nuestro pasado, los invito a venir al Conex el 22 de agosto. ¿Qué estás viendo en cuanto al público en esto de generacionalmente, que vos también, tu público es principalmente son pibes jóvenes, digamos, de tu misma generación? ¿Nosotros somos jóvenes? No, vos sos más joven que yo, pero en esta línea, bueno, los sub-30, digamos, definámoslo así, en medio de la explosión libertaria, cuando parece que todos los jóvenes son libertarios, no sé vos qué ves en este contacto permanente que tenés, que recorres todo el país, también a través de las redes, que planteás la batalla con mucho fundamento. Bien, yo veo que en general hay un interés por la historia que puede estar vehiculizado por distintas cosas. Desde ver cómo éramos la primera potencia mundial hasta ver por qué no lo éramos, ¿no? En ese sentido, yo creo que a los jóvenes les interesa la historia. Creo que es una agenda pendiente volver a debatir que historia tiene que darse hasta el último año del secundario. Esa es mi gran militancia. Recuperemos esos planes de estudio. Y necesariamente un tiempo de crisis nos obliga a mirar nuevamente hacia el pasado, en busca de respuestas, en busca de explicaciones y también en la búsqueda de un horizonte, ¿no? Tratar de ver qué hicieron los que estaban en nuestra posición, qué hicieron aquellos que nos antecedieron en la causa nacional, en la causa de la lucha de los pueblos, o incluso, bueno, en la causa de la lucha de las élites.
Y creo que ese interés trasciende incluso las fronteras políticas. Tal vez sea a partir de la reflexión de histórica, sea a partir de debatir nuestro pasado, el carácter de nuestro país, nuestra independencia, que podemos empezar a plantar algunas semillas. A mí me ha pasado en la escuela, me ha pasado en la universidad, me pasa hoy en día en las redes, y tal vez a veces más que tratar de convencernos a todos más o menos de lo que ya creemos, tratar de explicar con matices, tratar de ofrecer un cuadro más complejo, es una herramienta muy útil para repensar no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente. Porque así se desmontan muchos de esos falsos sentidos comunes construidos. El profe Borda aquí, Broda, no, Borda. Borda. Yo- Como el hospital psiquiátrico. claro, completamente. Aquí en Gelatina, gracias. Un placer enorme. Gracias por la invitación. Vayan al Conex, vamos a estar todos nosotros también allí haciendo el aguante y también siguiéndolo en sus redes sociales con todos los videos, las transmisiones en vivo que se hace, que la más corta dura 2 horas. Exactamente. Y pueden ver algunas de más. Este año hicimos uno de Malvinas de 3 horas 40, toda la historia de la guerra de Malvinas. Y hay otros. Y tiene uno de la Revolución de Mayo de 3 horas, otro de Independencia. Y ahora, desde anoche, San Martín, la historia de la gesta de San Martín. Muy bien. Seguimos nosotros acá en Gelatina.